Vamos a continuar con esta serie secuencial en ciertos pasajes seleccionados en el libro del profeta Jeremías, Antiguo Testamento, una serie que hemos titulado El dolor y la esperanza de un siervo de Dios, libro de Jeremías, Antiguo Testamento. Y como tal, hoy el título de nuestra enseñanza para esta mañana, En manos del alfarero, en manos del alfarero. Un día yo estaba solo en la casa, cuando sonó el timbre de la casa. Me asomé y miré que era un hombre con un mueble nuevo y muy bonito, por cierto. Yo le dije, no, yo creo que para acá no es, te equivocaste. Me dice el señor, sí es para acá. Listo, le abrí la puerta, ingresó a la casa, subió el mueble de madera, muy bien organizado, prácticamente nuevo. Él me dijo, no, es que vengo de parte de su esposa. Listo, lo dejó ahí. Cuando llegó mi esposa, me contó la historia del mueble y lo que ella me dijo fue, en estos días yo salí temprano y miré que ahí en la basura habían tirado un mueble de madera abandonado ahí, pero me pareció curioso ese mueble y me fui para donde el carpintero, me dice, para donde el tapizador, y me lo traje que mirara ese mueble. Miró el mueble y dijo, sí, claro, yo se lo arreglo. Y ese era el mueble que llegó aquel día. Y por cierto, ahí en la sala de la casa todavía está, es el mejor de los demás. Es el más nuevo de todos. Eso es lo que hace nuestro Padre Celestial con nuestras vidas también. Nos toma de ciertos lugares y de ciertas situaciones, de ciertos pozos oscuros, y hace una obra de arte. A algunos creyentes o algunas personas que se creen tal vez muy sobraditos, el Señor los pule y los moldea. A otros que quizá estábamos listos para el reciclaje también. El alfarero nos tomó, nos restauró, nos pulió, y algo muy hermoso, como un mueble fino, como una obra de arte. ¿Saben qué hace el Señor con cada uno de nosotros? Nos pone en la vitrina, en exhibición, porque eso es lo que somos los cristianos. Unas personas a quienes el Señor limpió, purificó y restauró y nos puso ahí para que le demos luz a un mundo oscuro. Así es que, mis apreciados hermanos, entendamos muy bien de que cuando nosotros estamos en las manos del alfarero, algo bueno y hermoso el Señor está haciendo en nuestras vidas. Amén. Veamos entonces este proceso del alfarero en esta porción de las escrituras de Jeremías. Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 12. Si quieren ubicarlo en sus Biblias o en las pantallas, también lo van a tener a disposición. Jeremías 18, versículos 1 al 12, dice la palabra del Señor. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te anunciaré mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero, y allí estaba él haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor. ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. O en otro momento puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Ahora pues, habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y diles, así dice el Señor. Estoy preparando una calamidad contra ustedes y tramando un plan contra ustedes. Vuélvanse pues cada uno de su mal camino y enmienden sus caminos y sus obras. Pero ellos dirán, es en vano,
porque vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. Que el Señor bendiga su santa palabra. En los libros proféticos, en ocasiones pareciera perderse la secuencia cronológica de los relatos. Pareciera que algunas narrativas están muy desconectadas de los pasajes que le rodean. Sin embargo, no en todos los casos es de esta manera. En el capítulo 17, que fue una porción que abordamos la semana pasada, vimos un Jeremías revelando lo que el Señor dice acerca de lo engañoso que resulta ser el corazón del ser humano, incluyendo el corazón del pueblo de Dios. Un corazón llevado por su propio parecer, orgulloso de sus propias capacidades y cualidades, es decir, el orgullo de lo que son y de lo que tienen, desestimando de alguna forma o en gran manera la gracia y el poder de Dios en sus vidas presentes y futuras. Y esa independencia de Dios se hace muy evidente en el desamor hacia el Señor y la indiferencia del mismo pueblo de Dios en cuanto a sus deberes religiosos, empezando en este caso por el día de reposo, que era un deber fundamental para ellos en ese momento. De hecho, así es como cierra ese capítulo 17, previo a donde estamos ubicados nosotros. En el último versículo del capítulo 17 dice, Jeremías 17, 27, pero si no me escuchan en cuanto a santificar el día de reposo y traen carga y entran por las puertas de Jerusalén en día de reposo, entonces prenderé fuego a sus puertas, que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. El tema del día de reposo no era para ellos un asunto meramente de religiones. El hecho de que ellos, estos judíos, no acataran este mandato, evidenciaba su codicia, su amor por el dinero, porque precisamente ellos no respetaban el día del descanso, el día de reposo, porque permanecían constantemente laborando, produciendo dinero. Eso entonces, esto sumado a la falta de fe, lo que indicaba era de que ya Dios, el Dios verdadero, ya no era el Señor de sus vidas, sino sus cosas materiales, sus riquezas y ellos mismos. Por tanto, en el pasaje que abordamos hoy, en el capítulo 18, el Señor ahora les va a dejar muy claro quién es el que manda. ¿Quién es el que manda? Dios tiene el poder y tiene la soberanía de hacer con ellos y con toda su creación lo que bien le parece a Él. Puede dar vida, pero también puede quitarla. Puede edificar, pero también puede destruir. Puede bendecir, pero también puede maldecir. Él es el alfarero. Nosotros somos nada más que el barro en sus manos. Así es que en una actitud más de mensajero que de juez, el profeta Jeremías ahora se propone aprender por medio de estas analogías la obra que el Señor hace con su pueblo, con cada uno de sus hijos. Veamos entonces, o ahondemos un poco en esta porción de la palabra del Señor. Veamos primeramente el barro y el alfarero. Al igual que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento también vemos que el Señor ha usado parábolas, imágenes para ilustrar con más detalle y para un mejor entendimiento sus enseñanzas y propósitos con su pueblo. Y esto es lo que vemos ahora entonces en esta parábola del alfarero. Voy a releer los versículos 1 al 4. Dice: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te anunciaré mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero y allí estaba él haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Como siempre,
el profeta deja muy claro que fue el Señor quien tomó la iniciativa para hablarle y enviarle a esta nueva tarea. Y la tarea consistía en esta ocasión en ir al taller de un alfarero y observar el proceso detalladamente de lo que el artesano hace con la materia prima, con el barro. El Señor quería entonces que su siervo aprendiera de manera muy ilustrativa algo bastante importante respecto a su soberanía. Así es que Jeremías observó con mucho detalle que la función de este artesano era darle forma a la arcilla sobre la rueda o el torno, para luego darle consistencia en un horno a una muy buena o muy alta temperatura. Y esto captó la atención del profeta. Lo que el alfarero tenía en la mano no era más que barro, es decir, tierra húmeda con agua. Un material sin ningún tipo de propiedades de valor, que no tenía forma de nada. Pero el artesano lo convierte con su manualidad y su arte en una obra valiosa para Dios, completamente distinta en esencia. Pero esto no es todo. Jeremías dice que mientras el alfarero manipulaba el barro, se echó a perder, se arruinó la figura que él estaba haciendo. Así es que, paso seguido, volvió y amasó todo el barro nuevamente y lo hizo completamente nuevo y a su gusto, que fuese agradable y deseable para él y a los ojos de todos los que lo miraran también. Y hermanos, preparando el mensaje, me imaginaba que seguramente Jeremías había caminado frente al taller del alfarero cantidad de ocasiones, pero nunca le había llamado tanto la atención como en esa oportunidad que el Señor lo mandó. Nunca había visto en detalle que el barro no es nada más que lodo, tierra inservible, pero en las manos del alfarero puede llegar a ser una hermosa obra de arte. Y eso también, mis amados, nos debe de llamar profundamente la atención a nosotros. Porque nos debería recordar dos cosas. En primer lugar, que no somos más que tierra también en manos del alfarero. No somos más que eso. En segundo lugar, nos debería traer a la mente que en muchos casos también hemos sido, y al igual que el barro, al igual que el lodo, hemos sido menospreciados y poco valorados por los demás. Muchos de nosotros. Tal vez porque resaltan más los defectos, porque resaltan más las imperfecciones que las cualidades que el Señor nos ha dado. Y en muchas personas, mis amados, esas cualidades y esos dones que el Señor ha puesto en nosotros no se ven. ¿Saben por qué? Sencillamente porque el lodo del pecado los ha cubierto. Seguramente que a ustedes, al igual que a este servidor, le pasó algo cuando fue rescatado por el Señor. Descubrimos unos dones y unos talentos que anteriormente ni siquiera sabíamos que existían en nosotros. Y para la muestra un botón, permítanme por favor. Nunca en mi vida me llegué a imaginar estar aquí, sirviendo al Señor y compartiendo con su pueblo el bendito evangelio. Eso es la obra del Señor. Sin embargo, hermanos, el alfarero de nuestras almas es especialista en recoger personas, como dice Pablo, viles y menospreciadas. Él es experto en levantar pedazos de nuestra vida y formar hombres y mujeres para que seamos sus hijos, su pueblo, sus siervos. El Señor es especialista en eso. Y lo más importante, las veces que haya necesidad de volvernos a moldear para darnos mejor forma, Él lo seguirá haciendo también. Así es que no nos preguntemos siempre, ¿por qué me está sucediendo esto? En muchas ocasiones, tal vez sea que estamos en el taller del Maestro.
Pero veamos la aplicación que el Señor le da a esta parábola en los versículos 5 y 6. Entonces vino a mí la palabra del Señor. ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Como es usual, el Señor hace ahora una pregunta retórica, como para que quede muy claro que Él tiene el poder para derribarlos de ese pedestal donde su pueblo se ha ubicado, pero también para levantarlos y restaurarlos cuando Él quiera. Así es que formula esta pregunta retórica. Así como el artesano le da forma a la arcilla sobre el torno y consistencia dentro del horno, Dios asume ese rol de alfarero también con su pueblo. E igualmente lo moldea con su mano y afirma su carácter bajo la temperatura de las pruebas. Aunque sean el pueblo de Dios los judíos, ellos no podían tomar la forma que ellos quisieran, sino la que el Señor mismo les quiere dar. Ellos no podrían estar en la posición, ni en el lugar, ni en el momento que ellos quisieran, sino donde Dios los quería tener. Como lo dijo Pablo en su carta a los Romanos 700 años después, Romanos 9:21, palabras del apóstol. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Pablo acude a esta verdad en su momento para confrontar a aquellos que estaban renegando del trato que Dios les estaba dando, creyéndose intocables. Somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. ¿Por qué nos sucede esto? Y Pablo le responde de esta manera. Pero ni en los tiempos de Jeremías, ni en los de Pablo, ni el día de hoy podemos nosotros ser como queremos, sino como el Señor quiere que seamos. Él es quien nos moldea. Y amados, este es el proceso que todo hijo de Dios tiene que experimentar en las manos del alfarero celestial. Absolutamente todo hijo de Dios, todo cristiano, toda persona nacida de nuevo, toda persona que ha sido llamada, seleccionada por el Señor Jesucristo para caminar con Él y para salvación eterna, absolutamente todos tenemos que pasar por el taller del Maestro. Y algo hermoso, no solamente una vez, las veces que el Señor considere necesario. Tal vez alguien de los presentes puede ser que se crea la obra perfecta de Dios, que no necesita nada que moldearle ni en qué pulirle. Quizá porque algunos llevamos unos años en el Evangelio, nos creamos los protegidos de Dios. Tal vez porque tengamos unos conocimientos, sea seculares, profesionales o teológicos, alguien se pueda considerar autosuficiente. O quizá porque un creyente tenga un puesto privilegiado en una iglesia, o en una sociedad, o en la familia. Tal vez se pueda creer los VIP en el reino de Dios. Y lo que Jeremías está diciendo, no es así. Es probable que alguien en una posición de estas llegue a pensar de sí mismo que no tiene fallas ni nada que corregirle, ya es perfecto. No obstante, hermanos, Dios es el que conoce nuestros corazones. Él es el que sabe dónde nos está sobrando y dónde nos está faltando a cada uno. Y amados, como el mejor artesano que puede existir, y con sus manos perfectas y poderosas, el Señor nos moldea día a día, punto por punto. Donde hay orgullo, lo quita humillándonos. Donde hay altivez, la desvanece quebrantándonos. Donde hay codicia, la pule probándonos en las crisis.
Donde hay deshonestidad, la hace visible, avergonzándonos. De estas maneras, el Señor trata con nuestras vidas. Y hermanos, indudablemente que entrar en el taller del Maestro duele, no es fácil. ¿Y saben por qué? Porque toda renovación, toda restauración requiere quitar y poner, cortar y reparar. Y nada de eso puede hacerse si no es en las altas temperaturas de las pruebas, de las crisis, del dolor, de la humillación. Y es por eso que el Señor muchas veces nos lleva ahí, a la temperatura del horno. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que el Señor tal vez tiene algo que pulir en tu vida? Seguramente que sí, con toda seguridad que sí, mis hermanos. Todos tenemos algo que nos está sobrando o algo que nos está faltando. Y tal vez puede ser que aquello que nos falta hoy, el Señor nos lo reponga, pero el día de mañana ya nos va a sobrar otra cosa. Y constantemente tiene que el Señor estarnos puliendo y moldeando, mis amados. Por tanto, no se nos haga extraño, ni reneguemos del proceso en el que el alfarero nos tiene o nos pondrá también. No se nos haga extraño eso, hermanos. Y tal vez no logramos entenderlo en este momento, pero démosle gloria al Señor cuando Dios nos tiene en su taller. Amén. Pero el alfarero no solo toma el barro y lo moldea, sino que también determina su destino. Eso es lo que nos dice el segundo encabezado: la soberanía del alfarero. Dios entonces, en estos versículos anteriores, ha dejado claro que Él tiene la potestad de hacer lo que bien le parece con su creación y con su pueblo. Entendamos esto, mis apreciados hermanos. Cuando hablamos de creación es porque hay un creador. Y cuando hay un creador es porque hay unas criaturas. Ninguno de nosotros hace algo sin ningún objetivo ni propósito. Cocinamos, ¿para qué? Para comer. ¿Y comemos para qué? Para alimentarnos. El creador, como creador, hizo criaturas. ¿Para qué? Porque tiene un propósito con cada uno de ellos. Así es que puede darle a nuestras vidas la forma que a Él bien le parece y usando los medios que Él considere necesarios. En uno será de una manera, en otro será de otra forma, pero Él cumplirá su propósito. ¿Por qué? Porque Él es primeramente soberano para edificar y para restaurar. Veamos lo que dicen los versículos 7 y 8. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Así es que el Señor es muy claro en sus promesas y sentencias. Pero ante todo es poderoso para hacer las cosas como Él bien quiere. Para el Señor no hay límite ni en espacio ni en tiempo. El Todopoderoso puede decretar la destrucción radical contra alguien o contra algo cuando las personas o los pueblos menos lo esperen y se sientan más seguros. El Señor puede llegar a destruir. Sin embargo, Dios no solo es todopoderoso para destruir y derribar, Él también es soberano para tener misericordia. Misericordia. Por tanto, su promesa es que si el pueblo o las personas se arrepienten, es decir, si abandonan su conducta pecaminosa y se vuelven a Él, es lo que está diciendo Jeremías, Dios también considerará el plan que tenía diseñado para destruirlos. La connotación de fondo indica que se olvidará de los pensamientos destructivos que tenía contra ellos.
Tal vez un buen ejemplo de la soberanía de Dios para cambiar sus planes es el caso de Nínive, quienes después de escuchar la predicación de Jonás se arrepintieron de su pecado, y el Señor, ¿qué hizo? También se arrepintió de destruirlos. Jonás 3:10 dice: cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios nunca deja de ser fiel, hermanos, a su palabra. Y arrepentirse del mal que había pensado con los pecadores, cuando ellos se arrepienten, es parte de su fidelidad. Es parte de su fidelidad. Hace un tiempo leía la historia de alguien en los Estados Unidos que fue acusado por un homicidio y finalmente condenado a pena de muerte. Después de pagar 15 años de prisión, cuando ya le faltaban pocos meses para la ejecución, de manera providencial se descubrió que no era culpable. Obviamente, todo en su vida cambió de manera drástica, radical, definitiva. No solo recuperó su libertad, sino también su familia y por ende su vida misma. Claramente, mis amados hermanos, esto no lo hace sino el Señor. No lo hace sino el Señor. ¿Y saben por qué? Porque humanamente hablando, los hombres tenemos una fuerte inclinación a ser implacables. A ser implacables. Pero las cosas con nuestro Padre Celestial son totalmente diferentes. Nosotros hemos incurrido en multitud de pecados. No nos merecemos sino el castigo, la ira del Señor. Pero Él, en su infinita misericordia, en su gracia desmedida, desbordada, nos llama al arrepentimiento para concedernos su perdón y salvación. ¿Y saben para qué más? Para darnos una nueva vida. Seguramente algunos de los que estamos acá en este momento fuimos juzgados, condenados incluso por la misma familia a no tener esperanza de un cambio o de una nueva oportunidad de vida. Algunos de los que estamos acá tal vez escuchamos frases como: este ya no tiene remedio. Este ya no tiene remedio. Pero hermanos, lo que el Señor hoy nos está recordando por medio de Jeremías es que sí tenemos una nueva oportunidad. Y todos aquellos pecadores que se arrepientan tienen una nueva oportunidad con Cristo. Incluso los mismos creyentes que batallamos con ciertas cosas y que en algunas ocasiones hemos terminado resignándonos a vivir de esa manera, con esas debilidades, con esas cosas vergonzosas, hoy podemos reiniciar, hermanos. La promesa del Señor es que si abandonamos el pecado y corregimos nuestra conducta, Él también puede cambiar nuestra historia de vida. No somos nosotros los que ponemos el punto final a nuestra historia, hermanos. Es el Señor. Dios es el que dice: esta es realmente su historia. Ahora preguntémonos: ¿tú crees que todo está perdido? ¿Tú crees que no hay esperanza? ¿Tú crees que tenemos que morir con ese pecado o con esa deshonestidad o con ese estilo de vida? No necesariamente, hermanos, no necesariamente. Todo esto se puede cambiar si nos arrepentimos y nos volvemos al Señor. Todo aquel pecado que muchas veces arruina nuestras vidas, nos roba la esperanza, puede ser parte de nuestro pasado si enderezamos el camino, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque de lo contrario las cosas pueden ser muy diferentes, porque Dios también es soberano para destruir. Dicen los versículos 9 y 10. O en otro momento puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar, pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz,
entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Esta es la otra cara de la moneda. Así como el Señor en un instante puede levantar y puede restaurar a un pueblo contra quienes había decretado destrucción, igualmente, sin que nada lo limite ni le impida, también puede hacer todo lo contrario. El pueblo de Dios, los judíos en su momento, pudieron haber recibido todas las promesas de bendición. Pero si no vuelven su vida, si no se vuelven de su vida pecaminosa y rebelde hacia Dios, todos los buenos propósitos que el Señor tenía para ellos, el Señor los revocará y su promesa será para destrucción, es lo que está diciendo. De hecho, ese fue el caso de Saúl, el primer rey de Israel. Primera de Samuel 2:30 dice: por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios honra a los que le honran, los que tienen en cuenta su palabra para obedecerla. Pero los que van contra Él, los que se rebeldizan contra Él, no pueden esperar su bendición. Él seguirá siendo fiel. Los que lo desprecian serán despreciados. Tal vez decimos, o alguien pueda decir: pero si es que me está saliendo todo muy bien, Dios me está bendiciendo. No toda cosa viene de parte de Dios, hermanos. ¿Cuántos creyentes hoy, o más bien, cuántos creyentes hay convencidos de su salvación, pero viviendo peor que los inconversos? Pero ellos se creen salvos. ¿Cuántas personas hay en las iglesias reclamando y declarando promesas, pero viviendo en medio de la hipocresía y la desobediencia? Pero ¿cuántos a toda hora en ciertos lugares es: reclamo esta promesa, cojo esta promesa, tomo esta promesa, pero viven como a ellos bien les parece? El otro día una hermanita me decía: pero si yo creo en el Señor Jesucristo, y el Señor me ha bendecido tanto, porque vea cómo me está saliendo todo bien, entonces yo no creo que el Señor me pueda castigar porque estoy en fornicación o porque de vez en cuando me emparrando. Dios conoce mi corazón, Él sabe por qué lo hago. Y hermanos, precisamente porque Dios conoce nuestro corazón y sabe por qué lo hacemos. Él sabe que somos pecadores empedernidos, que no queremos arrepentirnos, que no nos interesa honrar su nombre. Él lo sabe. Bien dijo la hermana. Y es por eso que no podemos nosotros esperar que el Señor se agrade de nosotros y bendiga nuestra vida y nuestros hogares, nuestras familias, hermanos. Yo no puedo pretender que en medio de mi rebeldía el Señor siempre esté pensando bien conmigo o bien de mí. Así que, amados, nosotros podemos haber reclamado muchas promesas, pero si estamos en desobediencia, el Señor tiene la potestad y la soberanía para disciplinarnos y castigarnos. Ese es nuestro Dios. Y por encima de todo, será fiel a su palabra. Será fiel a su palabra. Pero veamos entonces lo que dice Jeremías en este último encabezado: la paciencia del alfarero y la dureza del barro. Obviamente que, como en todo proceso, una cosa son los diseños, los planes, pero una muy diferente son los imprevistos. Y aunque el Señor tiene grandes y hermosos planes para su pueblo, ¿saben qué tiene el pueblo? Un corazón endurecido. Veamos primeramente la paciencia del alfarero en el versículo 11. Ahora pues,
habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y diles: así dice el Señor, estoy preparando una calamidad contra ustedes y tramando un plan contra ustedes. Vuélvanse pues cada uno de su mal camino y enmienden sus caminos y sus obras. La sentencia de Dios es clara. Él está preparando un evento que resultará en una gran pérdida y desgracia para ellos. Es más, el Señor les hace saber que no es nada el azar. Las cosas que les va a suceder no fue por un momento emocional de Dios, de ninguna manera. Él dice: yo lo he planeado todo muy meticulosamente para llevarlos a su quebrantamiento, para meterlos al taller del alfarero. No obstante, algo hermoso, mis amados, en su intento por darle una nueva oportunidad a este empedernido pueblo de Judá y que las cosas sean diferentes, el Señor les da 3 mandatos que encontramos en este versículo para que se arrepientan, para que el rumbo de sus vidas cambie. En primer lugar, el mandato para Jeremías: comunicar sin miedo el mensaje a los hombres de Judá. Háblales de lo que yo he dicho, les dice el Señor. Y hay una frase por ahí, hermanos, que dice: el que ama realmente le dice la verdad al otro. Ese es el verdadero amor, el que le dice la verdad al otro. Y hermanos, no hay una verdad más poderosa e infalible que la palabra de Dios. Así es que si en verdad amamos a los demás, aprendamos a hablar la verdad de las Escrituras con ellos. Si tu pareja o tus hijos están mal, no te vuelvas cómplice de su pecado con tu silencio. Hazles saber la verdad, obviamente en amor. Pero en segundo lugar, el mandamiento para el pueblo es que cada persona se convierta al Señor, se arrepientan de sus malas acciones. Y tal vez podríamos preguntarnos: ¿tenemos algo de qué arrepentirnos en este momento? Con toda seguridad que sí, mis hermanos, con toda seguridad que sí. Tal vez alguien pueda decir: yo soy creyente hace 20 años, 10 años, 30 años, yo ya no tengo nada de qué arrepentirme. Pero hermanos, ¿qué decimos de la discusión que tuvimos esta semana en casa tal vez? ¿Qué decimos de los pensamientos y las intenciones que se cruzaron por nuestra mente en estos días? Todo esto, ¿saben qué amerita? Amerita arrepentimiento genuino, mis hermanos. Todos tenemos de qué arrepentirnos. Y en tercer lugar, el Señor manda a que cambiemos el curso de nuestras vidas, que nuestra conducta en adelante sea buena, de cualidades rectas y agradables a Dios. Es decir, no es suficiente con solo dejar de hacer lo malo. No es suficiente con dejar de hacer las cosas que Dios nos manda que no hagamos. Es necesario ahora que hagamos lo que es bueno y que el Señor nos manda hacer también. De hecho, eso fue lo que le sucedió a los judíos. Dejaron de hacer lo malo, pero se olvidaron de hacer lo bueno. Un par de ejemplos. No es suficiente dejar de robar. Ahora es necesario compartir. No es suficiente dejar de mentir. Ahora es necesario abrir nuestros labios para compartir la verdad. No es suficiente dejar de fornicar. Ahora es necesario amar verdaderamente a mi pareja. No es suficiente dejar la parranda. También es necesario crecer en humildad, en sabiduría. Siempre habrá algo que agregarle a las cosas malas que estamos dejando atrás. Y como podemos observar, hermanos, hasta el último momento, la voluntad de Dios es perdonar y salvar a su pueblo. Hasta el último momento. No hay nada que Dios anhele más
que el arrepentimiento de los pecadores, para derramar sobre ellos su gracia y compasión perdonadora. Muchas veces los seres humanos en nuestra necedad, en alguna ocasión tal vez hemos dicho: si Dios me amara no me tuviera en estas crisis. Si Dios me amara me diera esto o aquello. Pero Dios te ama tanto que precisamente te tiene ahí para que procedas al arrepentimiento y vengas a sus pies. Hermanos, no sé realmente cuáles sean los planes del Señor para nosotros en este momento, si de bendición o de maldición, o de destrucción o de edificación. Pero lo que sí sé es que la paciencia de Dios es inmensamente grande. No sé qué esté pasando por tu mente en este momento. ¿Cuál es el pecado vergonzoso que tal vez lo guardas en tu propio corazón y nadie lo sabe? Pero Dios sí lo sabe. Pero aún así nos dice: hey, arrepiéntate y deja eso atrás. Así como el alfarero, mis amados, no quiere botar ese pedazo de barro. Es barro, pero no lo quiere botar, sino que vuelve y lo amasa y vuelve y le da forma. Igual nuestro Dios también quiere hacer su obra de arte en ti y en mí. Por eso no nos suelta. No somos desechables para el Señor, hermanos. Ahí está el Señor, dándonos forma y vueltas en el torno, así sea necesario la temperatura del horno, pero no nos quiere desechar. Sin embargo, los hombres pensamos diferente. Es lo que nos dice el versículo 12, la dureza del barro. Pero ellos dirán: es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. ¡Wow! ¡Cuánta dureza! Y tal vez nos preguntemos: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este pueblo judío será tan empedernido en su maldad? ¿Hasta cuándo seguirán pisoteando la misericordia y la gracia de Dios? Todo lo que Dios les está ofreciendo. No obstante, ellos siguen en su necedad. En su omnisciencia, el Señor, que conoce los corazones, se anticipa la respuesta que recibirá por parte de ellos. Ante esta invitación del Padre Celestial, los duros de corazón solo dirán esto: es en vano. No sirve de nada arrepentirnos. No sirve de nada estar juicioso. Ellos no ven ningún tipo de consuelo ni éxito en proceder correctamente. Es en vano, según ellos. Por tanto, en últimas, dice el Señor, ellos seguirán viviendo de la manera que ya lo han determinado, firmemente arraigados en las arenas movedizas de su necedad, de sus propias ideas, de sus propios deseos. Su testarudez, como lo ha dicho en los pasajes anteriores, no tiene remedio. Corazón endurecido. Y amados, no quisiera decir lo mismo de nosotros, pero me temo que algunos de los que estamos escuchando este mensaje, dentro de un rato o dentro de unos días, lo olvidarán y seguirán igualmente perdidos en sus delitos y pecados. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque su corazón ni siquiera es de barro. Ni siquiera es de barro sucio, pero que se lo puede moldear. Su corazón se ha endurecido tanto como la árida tierra del desierto, donde no crece ni el cactus, donde no crece nada. Y escuchen esto, mis hermanos, para que vamos cerrando. Jesús y sus discípulos no vivieron una vida color de rosas, mis amados. De hecho, bajo las manos del alfarero, durante su proceso,
padecieron más sufrimiento del que nosotros conocemos. Todo el sacrificio, todas las humillaciones, todo el maltrato que vivió Jesús, que vivieron sus discípulos, era el taller del maestro para ellos en muchos casos. Sin embargo, nunca perdieron el gozo y la esperanza que proviene de la obediencia de Dios. Nunca lo perdieron. Así es que entendamos algo, mis amados. Todos los cristianos, como lo dijimos hace un momento, tenemos que pasar por las manos del bendito alfarero, todos. Pero según el barro de nuestro corazón, el Señor tiene un trato con cada uno. A unos los mete al taller del hospital, a otros los lleva al taller de las crisis, a otros los llevará al taller de las prisiones, a otros los llevará al taller de las situaciones difíciles en la familia. En fin, no obstante, todo el quebrantamiento siempre será para acercarnos y hacernos más semejantes a Él, siempre. Nunca tu sufrimiento, nunca mi quebrantamiento será en manos mientras estemos en las manos del Señor. Por tanto, mis amados, no permitas por nada que tu corazón termine endurecido en medio de ese proceso. Porque cuántas personas en medio del proceso, del taller del alfarero, han salido renegando del reino de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No soporto esto. Y se van. No es ese el objetivo del taller del alfarero, hermanos. Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Y aunque el tratamiento, mis amados, sea doloroso, permitamos, por favor, permitamos que el Señor nos forme. Aquellos jarrones costosos que vemos por noticias tuvieron un gran proceso, y tú eres la obra de arte del Señor Jesucristo. Por tanto, no es fácil el proceso. El Señor todos los días está puliéndonos, está moldeándonos, está limándonos, está quitando las asperezas que hay en nuestras vidas, hermanos. Y cuando nosotros nos queremos deformar, el Señor vuelve y nos mete al torno. Pero alabado sea el Señor Jesucristo, que no nos coge y los tira a la basura, sino que nos restaura y nos hace su obra de arte. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, mis amados hermanos. Poderoso Dios, bendito y soberano Señor del cielo y de la tierra, alfarero de nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Padre admirable, porque algunos de los que estamos acá, Señor de la gloria, como lo decíamos al inicio, Dios, de este mensaje, tal vez estábamos ya en el bote del reciclaje, Señor de la gloria, mas tú nos rescataste de ese lugar. ¿A cuántos de nosotros rescataste, Señor, del fango cenagoso, Dios? ¿A cuántos sacaste de ese lugar enlodado, Dios mío? Y has hecho las personas que quieres que seamos. No perfectas, Dios admirable, pero sí nos has hecho de tu agrado y todos los días lo sigues haciendo, Señor. Por eso te rogamos, amadísimo Maestro, que por favor no permitas que nuestro corazón se endurezca cuando tú nos tengas en proceso, Señor. Ayúdanos a tener la fe suficiente siempre en ti, Señor de la gloria, con humildad, con gozo, que seas tú el que seque nuestras lágrimas, pero que no nos salgamos de tus manos, Padre bueno. Dios mío santo, te rogamos que nos des la fortaleza, Señor, que nos des la esperanza, que nos des la sabiduría suficiente para poder soportar la temperatura de las pruebas, Dios mío santo. Y gracias, Dios, gracias, Señor, por no dejarnos en medio de nuestras imperfecciones y deformidades espirituales, Señor, sino que es tan grande tu amor, Dios, es tan grande tu gracia para con nosotros, que constantemente, bendito Señor de la gloria, nos estás moldeando y puliendo, Señor.
Gracias, Dios, gracias infinitas te damos, soberano Padre Celestial, por ser aquel Padre que siempre quiere lo mejor para sus hijos, Dios. A ti, bendito Rey, y solo a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.